¿Sabías que algo tan simple como la manera en que tomas tu café en la mañana puede estar elevando tu presión arterial sin que lo notes? No hablo de tomar mucho café ni de un café cargado. Hablo de un error específico que miles de personas mayores de 60 cometen cada día y que puede triplicar su riesgo de hipertensión, infarto o incluso un derrame cerebral. Hoy tenemos nuevamente a la doctora invitada para que nos explique cuál es ese error, cómo evitarlo y cómo disfrutar del café sin poner en riesgo nuestra salud. Doctora, gracias por acompañarnos una vez más. El café es parte de la rutina de millones de personas, pero lo que usted nos adelantó fuera de cámara nos dejó preocupados. Es cierto que no es el café en sí mismo el problema, sino cómo lo tomamos. Exactamente, el café en sí no es el enemigo. De hecho, tiene antioxidantes y puede ser beneficioso en dosis moderadas. El verdadero peligro es en cómo y cuándo lo consumes, sobre todo después de los 60. ¿Y cuál es ese error tan grave que dispara la presión arterial? El error más común es tomar el café en ayunas, como primera bebida del día. Después de los 60, el cuerpo se vuelve más sensible a los cambios en la presión arterial y en los niveles de colesterol. Cuando una persona se levanta, su organismo ya produce una descarga natural de cortisol, la hormona del estrés, que aumenta la presión para despertar el cuerpo. En ese momento tomas café. La cafeína potencia ese pico de cortisol y provoca una subida aún mayor de la presión arterial. Eso no se siente de inmediato, no duele, no avisa, pero con el tiempo daña los vasos sanguíneos y acelera el desgaste del corazón. O sea que el clásico, me levanto y lo primero que hago es tomar café. Es un hábito peligroso después de los 60. Exacto. Antes de esa edad el cuerpo tiene más capacidad de compensar, pero en adultos mayores, donde ya puede haber rigidez arterial o hipertensión leve, este hábito puede convertirse en un detonante silencioso. Esto es fuerte, doctora, porque la mayoría de personas mayores lo hace así. ¿Y qué consecuencias puede tener mantener ese hábito durante años? Las consecuencias más comunes son, primero, presión arterial más alta en las mañanas. Segundo, mayor riesgo de arritmias en personas sensibles a la cafeína. Tercero, fatiga suprarrenal. El cuerpo se vuelve dependiente del café para arrancar el día. Cuarto, mayor desgaste de los riñones, que ya de por sí filtran con más dificultad en la vejez. Lo más preocupante es que muchas personas no relacionan su hipertensión matutina con ese café en ayunas. Creen que es normal tener la presión alta en la mañana, cuando en realidad es el efecto del café mal consumido. Entonces, doctora, ¿la solución es dejar el café para siempre? No necesariamente. El café puede disfrutarse, pero hay que hacerlo con estrategia. Lo ideal es esperar al menos 60 a 90 minutos después de despertar antes de tomarlo. Y lo más importante, nunca tomarlo en ayunas. Primero se debe ingerir algo sólido, aunque sea ligero, como frutas, avena o pan integral. De esa manera el cuerpo no recibe ese golpe de cafeína sobre un sistema que ya está en estado de alerta natural. Interesante. Me imagino que habrá personas que dicen, yo llevo años tomando café en ayunas y no me pasa nada. ¿Qué responde a eso? Que el daño muchas veces es silencioso. La hipertensión, el desgaste arterial y la rigidez de los vasos no dan síntomas inmediatos, por eso se llama asesino silencioso. Una persona puede sentirse bien, pero cuando se hace un chequeo descubre que tiene la presión elevada o un daño acumulado en el corazón. Doctora, otra pregunta. ¿La cantidad de café influye? ¿O el problema es solo tomarlo en ayunas? Ambas cosas influyen. Si se consumen ayunas, incluso una taza puede causar el problema. Y si se consume en exceso, más de 3 o 4 tazas al día, aumenta la sobrecarga en el corazón, especialmente en mayores de 60 años. Por eso la clave no es eliminarlo, sino aprender a tomarlo de forma inteligente. Me parece clave eso. Inteligencia y moderación. Porque al final, nadie quiere renunciar a un placer tan arraigado como el café. Así es, no se trata de prohibir, sino de educar en el consumo consciente. Doctora, creo que muchos que nos están escuchando ahora mismo están pensando, pero yo no puedo vivir sin mi café de la mañana. Es lo único que me despierta. ¿Qué hay de ese mito de que sin café no podemos funcionar?
Ese es uno de los mitos más extendidos y la verdad es que nuestro cuerpo ya tiene un sistema natural para despertarnos, el ciclo circadiano. Cuando abrimos los ojos, la luz activa nuestro cerebro y las glándulas suprarrenales liberan cortisol. Esa hormona nos da energía natural para arrancar el día. Lo que ocurre es que al acostumbrarnos a depender del café en ayunas, el cuerpo empieza a perder la sensibilidad a su propio ciclo natural. Y cada mañana exige cafeína para sentir energía. Es una especie de dependencia sutil. Entonces, ¿no es que el café nos da energía, sino que engaña al cuerpo? Exacto, el café no aporta energía real. Lo que hace es bloquear la adenosina, que es la molécula que genera la sensación de cansancio. Al bloquearla sentimos que tenemos energía, pero en realidad lo que pasa es que el cerebro no detecta el cansancio temporalmente. En adultos mayores, donde ya existe una menor cantidad de regeneración celular y un sueño más profundo, este bloqueo artificial puede pasar factura, sobre todo cuando se hace de manera incorrecta. Doctora, hay muchas formas de preparar café. Espresso, instantáneo, filtrado, incluso café verde o descafeinado. ¿Hay alguno más dañino que otro para quienes tienen más de 60 años? Muy buena pregunta. Sí, hay diferencias importantes. La primera, café instantáneo. Suele contener más residuos químicos del proceso industrial. Además, muchas veces viene acompañado de azúcares añadidos. En mayores de 60 no es recomendable como consumo diario. El segundo, expreso. Es más concentrado en cafeína por cada sorbo, aunque el volumen es pequeño. Puede generar picos de presión más bruscos si se toman ayunas. 3. Café filtrado de prensa francesa. Tiende a ser más suave y si se consume con alimentos es menos agresivo para el sistema cardiovascular. Es la opción más recomendada para adultos mayores. Y cuarto, café descafeinado. Aunque tiene menos cafeína, no está libre de ella. Puede ser una buena opción nocturna, pero no sustituye el café tradicional en cuanto a antioxidantes. Entonces, la forma más segura sería un café filtrado, acompañado de alimento y nunca en ayunas. Correcto. Y si la persona ya tiene hipertensión diagnosticada, lo ideal es limitar a 1 o 2 tazas pequeñas al día y en horarios alejados de la noche. Me gustaría que desmontáramos algunos mitos, porque he escuchado de todo. Que el café limpia las arterias, que ayuda a adelgazar, o incluso que prolonga la vida. ¿Qué hay de cierto? Vamos a aclarar algunos puntos clave. El café limpia las arterias. Falso. No hay evidencia científica de que el café elimine grasa arterial o placas. Lo que sí tiene son antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular. El café ayuda a adelgazar. Parcialmente cierto. La cafeína acelera un poco el metabolismo y puede aumentar la quema de calorías. Pero el efecto es mínimo y temporal. No es un método real de control de peso. Entonces, ni es veneno absoluto, ni es una medicina milagrosa. Es más bien un arma de doble filo. Exactamente. Puede ser beneficioso si se consume con moderación y de la forma adecuada, pero puede ser dañino si se ignoran los riesgos. Doctora, vamos a lo práctico. ¿Qué consejos concretos le daría a alguien mayor de 60 años que no quiere dejar el café, pero sí quiere cuidarse? Hay varias recomendaciones claves. Primero, nunca en ayunas. Siempre acompáñalo con algo sólido, una fruta, un poco de avena, pan integral o lo que sea. 2. Espera después de despertar. Lo ideal es tomarlo al menos 1 hora después de levantarse, cuando los niveles del cortisol han bajado. 3. Limita la cantidad. 1 o 2 tazas al día son suficientes. Más que eso empieza a sobrecargar el sistema cardiovascular. Cuarto, evita añadir excesos de azúcar. Muchos hipertensos creen que el problema es solo la cafeína, pero el azúcar añadido también dispara la presión y daña las arterias. Y quinto, escucha a tu cuerpo. Si notas palpitaciones, ansiedad o mareo después del café, es señal de que debes reducir o replantear tu consumo. Muy buenos consejos. Y supongo que para quienes ya tienen presión alta, es casi obligatorio seguirlos. Totalmente. El café no tiene que desaparecer de sus vidas, pero sí debe convertirse en una bebida pensada, estratégica y no un impulso automático al despertar. Doctora, usted nos habló de la cafeína, de la combinación con azúcares y de cómo el cuerpo cambia después de los 60 años. Pero quiero profundizar en algo que muchos televidentes seguramente se están preguntando.
¿Qué pasa en el cuerpo exactamente cuando cometemos ese error con el café? ¿Por qué la presión sube tan rápido? Excelente pregunta. Mira, nuestro sistema cardiovascular funciona como una orquesta. El corazón marca el ritmo, las arterias son los instrumentos que conducen la música de la sangre y las hormonas son los directores que regulan la intensidad. Cuando una persona mayor de 60 toma café de manera equivocada, lo que ocurre es que la cafeína se absorbe muy rápido en el intestino, entra a la sangre y bloquea una sustancia llamada adenosina. La adenosina es como un freno natural del cuerpo, relaja los vasos sanguíneos, baja la presión y nos ayuda a descansar. Cuando la cafeína la bloquea, es como si quitáramos ese freno de golpe. Los vasos se contraen, el corazón late más fuerte y la presión arterial sube. Ahora, ¿por qué esto es más riesgoso después de los 60? Porque con la edad las arterias ya no son tan elásticas. Es como si fueran mangueras viejas. Ya no se expanden con facilidad. Entonces, cualquier aumento brusco de presión golpea directamente las paredes, desgastándolas y aumentando el riesgo de infartos o derrames. O sea que no es solo el café en sí, sino la falta de esa elasticidad natural lo que vuelve peligroso el error. Exacto, en un adulto joven un café fuerte puede acelerar un poco el corazón, pero el cuerpo compensa. En un adulto mayor el margen de seguridad es mucho más estrecho. Y además, si la persona tiene hipertensión, colesterol alto o diabetes, el café tomado de forma incorrecta actúa como una chispa en un terreno lleno de pólvora. Doctora, permítame hacer de abogado del diablo. Muchos dicen, pero si mi abuela tomó café toda la vida, incluso después de los 60, y vivió hasta los 90. ¿Cómo explicamos esos casos? Es cierto, hay personas que parecen inmunes, pero la clave está en cómo la tomaban. Antes, en muchas regiones, el café se preparaba con métodos más lentos, como el de olla o el de goteo, que liberaba menos cafeína por taza. Además, las generaciones anteriores solían acompañarlo con comida real, pan casero, arepa, fruta, no con panes ultraprocesados llenos de azúcar. Y lo más importante, no tenían el mismo nivel de estrés y comidas rápidas que tenemos hoy. En resumen, no es que el café de antes fuera mágico, es que la forma de vida hacía que ese café no se convirtiera en una bomba de presión. Tiene mucho sentido. Ahora, hablemos del error específico, porque ya debe haber gente mordiéndose las uñas de la curiosidad. Usted ha mencionado cafeína, azúcar, ayuno, pero ¿cuál es el error mortal que dispara la presión después de los 60? Lo voy a decir con claridad. El error es tomar café fuerte en ayunas y de golpe, sin acompañarlo de alimentos saludables. Ese hábito, que parece inofensivo, provoca un triple impacto. La cafeína entra a la sangre de manera abrupta, subiendo la presión. El estómago vacío acelera la absorción sin ningún amortiguador. La falta de nutrientes hace que el cuerpo active hormonas del estrés como el cortisol, que también elevan la presión. Doctora, permítame interrumpirla ahí porque me parece clave. ¿Esto quiere decir que alguien de más de 60 años puede seguir disfrutando del café si evita ese error? Sí, y no solo puede disfrutarlo, sino que el café puede convertirse en un aliado para la memoria, el ánimo y la circulación, siempre que se consuma con estrategia. Doctora, lo que me está diciendo es que no hay que renunciar al café, sino aprender a domesticarlo. Exacto, el café es como un caballo poderoso. Si usted sabe montarlo, lo llevará lejos, pero si lo deja desbocado, puede tirarlo al suelo. Doctora, se me eriza la piel de pensarlo, porque sé que muchos que nos están viendo hacen exactamente eso cada mañana. Te cuento un caso real sin dar nombres. Un paciente de 67 años, hipertenso controlado, empezó a tomar café expreso doble en ayunas cada mañana, porque le gustaba sentirse despierto. En la consulta medimos su presión antes del café, 130/80, dentro de lo aceptable. Media hora después del café, 160/95. Un salto brutal que lo dejó al borde de una crisis hipertensiva. Ese tipo de picos repentinos, aunque duren poco, dañan silenciosamente las arterias y un día, sin aviso, aparece el infarto o el derrame. Doctora, hasta ahora nos ha quedado claro. El gran error es tomar café fuerte en ayunas después de los 60, porque dispara la presión y pone en riesgo al corazón. Pero sé que hay muchos mitos y dudas alrededor del café. Por ejemplo,
Algunos dicen que el café descafeinado es seguro siempre. Otros que es peor, que el café con leche neutraliza los efectos y hasta que un traguito de café abre el apetito. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Muy buena observación. Vamos a desmontar esos mitos uno por uno. El café descafeinado es totalmente seguro. Falso. Aunque tiene menos cafeína, no está exento. Una taza de descafeinado, aunque puede tener entre 2 a 15 miligramos de cafeína, para algunas personas mayores muy sensibles, incluso eso puede causar palpitaciones o insomnio. El café con leche neutraliza el efecto. Parcialmente es cierto. La leche sí retrasa la absorción de la cafeína, pero no elimina su efecto. Además, algunas personas con intolerancia a la lactosa pueden tener problemas digestivos. Un poco de café en ayunas abre el apetito. Es verdad que estimula el ácido gástrico y da una sensación de hambre, pero eso no es saludable. Puede irritar el estómago, causar reflujo y, como ya vimos, elevar la presión. Después de cierta edad, es mejor dejar el café para siempre. No necesariamente. Para muchos adultos mayores, 1 o 2 tazas bien tomadas puede mejorar la concentración, la memoria y hasta la sensación de bienestar. Me gusta cómo lo plantea, doctora. No se trata de demonizar, sino de educar. Ahora quiero ponerme en los zapatos de la audiencia. Supongamos que yo tengo 65 años, que he tomado café toda mi vida en ayunas y que ahora descubro que es un error. ¿Qué hago mañana cuando me levante? Excelente pregunta, porque lo importante no es solo saber el error, sino cómo corregirlo. Les propongo una rutina simple de 3 pasos. Primero, al despertar toma un vaso de agua. Esto hidrata, ayuda a despertar el organismo y evita que la primera sustancia que tome sus arterias sea la cafeína. Segundo, un bocado ligero. Algo sencillo como una rodaja de pan integral, un puñado de avena cocida o un huevo. Eso hace de colchón para que el café no caiga directo en ayunas. Y tercero, una taza moderada filtrada con poca azúcar o ninguna. Puedes añadir canela, que además ayuda a estabilizar la glucosa y la presión. Doctora, ¿y qué pasa con quienes dicen que sin café no despiertan? Eso ocurre porque el cuerpo se ha vuelto dependiente de la cafeína. No es que el café dé energía real, lo que hace es bloquear el cansancio natural. Por eso, la mejor forma de tener energía no es más café, sino dormir mejor, moverse más durante el día y alimentarse correctamente. Exactamente, y después de los 60 hay que cuidar más las soluciones de raíz que los parches temporales. Entonces, el café es como un parche, pero no la solución al cansancio. Doctora, sus palabras son muy poderosas. Y con eso cerramos este programa especial. Queridos amigos, ahora ya lo saben, el error más común con el café después de los 60 puede costar muy caro, pero corregirlo está en sus manos. No se trata de renunciar a lo que les gusta, sino de tomarlo con inteligencia. Gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir estos conocimientos. Gracias a usted, doctora. Y a ustedes en casa, cuídense, aprendan y recuerden, pequeños cambios en su rutina pueden marcar la diferencia entre una vida con riesgos o una vida con bienestar. Hasta la próxima.